sigue su lucir, con cuanto puede aquí el ingenio singular. Nunca podrá llegar ni a tal grado subir, ni a tal grado subir. Que se conmemora el día del libro, pues nosotros aquí en Carmona lo vamos a celebrar con dos efemérides, ¿no? La primera es la presentación a cargo de don Francisco Cruz de la revista, de la 23 edición de la revista Palincesto, y por otro lado, bueno, pues teniendo el honor de que está aquí con nosotros don Carlos Germán Belli, poeta que posteriormente nos va a hacer un recital de poesía. Y como no, también felicitarnos por el lugar donde nos encontramos, que yo creo que es un sitio muy apropiado para el acto en el que nos encontramos hoy. Sin más, yo le voy a dar la palabra en principio a don José Miguel Acal Fernández, que es concejal delegado de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona. Señor alcalde, señor don Carlos Germán Belli, de la Corporación Municipal, señores y señores, buenas tardes, bienvenidos a este maravilloso recinto de la Alcázar del Rey, don Pedro. Como digo, bienvenidos a este acto de presentación del nuevo número de la revista de creación Palincesto y al recital poético que nos brindará Carlos Germán Belli. Asistimos hoy al nacimiento del número 23 de la revista Palincesto, una revista que es sin duda el proyecto cultural con más larga vida y de mayor continuidad de todos los emprendidos hasta ahora en nuestro ayuntamiento. La revista es un proyecto que arranca desde el año 1990, cuando un joven Francisco Cruz propuso a la corporación de entonces el patrocinio de una revista que prestara atención a la poesía y en especial a la poesía iberoamericana, poco o nada difundida en España. Surge así Palincesto como un trampolín de entrada de grandes poetas hispanoamericanos. Pero lo que ya subrayaría no es solo la aparición de Palincesto, sino la permanencia de Palincesto. Son 18 años ininterrumpidos en los que la revista ha publicado 23 números, muchos de ellos agotados. Años en los que han ido mejorándose el diseño y ha ido aumentando la calidad de los contenidos, hasta tal punto que hay que resaltar el importante prestigio de la revista a nivel nacional e internacional. Por otro lado, hay que insistir en su importancia como publicación de intercambio del ayuntamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros enviamos la revista a importantes instituciones y a cambio recibimos lo que ellos publican, ya sean revistas, libros o audiovisuales. Estos valiosos fondos forman parte de la colección de la biblioteca, están a disposición de todos los carmonenses y constituyen aproximadamente el 75% de las donaciones que recibe la biblioteca. Últimamente nos solicitan números atrasados o la colección completa de la revista Palincesto para formar parte de exposiciones, bibliotecas de grandes instituciones, etc. Por ello, este año hemos ampliado la tirada a 1000 ejemplares, ya que vemos con gran satisfacción como los 750 que salían hasta ahora se agotaban rápidamente. No cabe duda de que el gran artífice de este éxito es nuestro paisano de adopción Francisco Cruz, al que todos ustedes conocen también como yo, poeta, estudioso, crítico, compilador, ensayista, director de la Casa de los Poetas de Sevilla y lo más importante para nosotros, y lo que no queremos que deje de ser nunca, director de la revista Palincesto, de cuya labor nos hace sentirnos a todos muy orgullosos.
Eso. Muchas gracias. A continuación, don Francisco Cruz, director de la revista, y que a su vez nos va a presentar también al poeta. Muy bien, no sé si el micrófono... Sí, ¿se oye? Sí, bueno, buenas tardes. Agradezco la presencia de nuestro alcalde y las palabras de presentación de José Miguel Acal, el delegado de Cultura, y especialmente la consideración que ambos han tenido con la revista, nada más entrar en los cargos que ocupan, que son muy recientes, por cierto, y más de uno quizá por cualquier tema, aunque no fuera literario, puede haber tenido la misma experiencia que uno, o el mismo temor que uno a veces suele tener, es decir, que cuando una corporación cambia por H o por B, no sabe hasta que no habla con los nuevos responsables que le tocan qué actitud y qué receptividad van a tener con lo que uno lleva, como ha dicho José Miguel, ya 18 años. Yo le quiero agradecer a ambos públicamente el trato exquisito que han tenido conmigo, la confianza. En ningún caso han dudado de la trayectoria de la revista, y eso para una persona que se mueve en un mundo tan especializado y minoritario es no solo una satisfacción, sino una tranquilidad que poca gente, a no ser que sean los que se muevan en ámbitos minoritarios como este, entienden. Es muy importante ese apoyo, y que no se dude de esa labor, porque efectivamente, si algún fruto se consigue con una revista de este tipo, justamente es al cabo de los años. Ahí es cuando se ve un poco la coherencia del trabajo que se ha podido lograr, la recepción que se ha tenido y el nivel literario, en este caso, de la publicación. Yo me siento muy tranquilo, muy comprendido ya por el ayuntamiento, sobre todo desde que la revista está llevada administrativamente desde la biblioteca, su centro administrativo, y más que eso, incluso su centro afectivo, yo diría, por el trato que María Ángeles Piñero, su directora, y todos sus colaboradores y personal de la biblioteca tienen conmigo, pues le ha dado a la revista un empaque, una seriedad, una organización y una disciplina que los años anteriores costó tener o no se llegó a tener del todo. Esto ya viene de varios años atrás, no es de ahora, sino de 6 o 7 años para acá, y cada corporación que ha ido entrando sustituyendo a la anterior ha ido reforzando su confianza en la revista y apoyando el proyecto. En este caso, efectivamente, nada más entrar, pues nos dio la alegría de aumentar la tirada a 1000 ejemplares, porque tanto los intercambios como personas particulares demandaban un poco la subida de la tirada, ¿no? Y también era importante que la biblioteca tuviera unos fondos y que no se nos agotaran los números, cuando menos, a lo mejor cuando más falta nos hacían. De modo que quiero agradecerle a María Ángeles Piñero el trabajo que durante todo el año hace, a Rocío, que en este caso es la colaboradora que se dedica a los intercambios. Este año la persona dedicada y contratada para eso, que lo está haciendo de manera impecable, al resto del personal de la biblioteca, y a Virginia Ru, la directora del Parador, que de una manera tan delicada y exquisita nos ha cedido estas instalaciones para presentar la revista. Oyendo a José Miguel, se me ocurría que no podía haber un sitio tan idóneo para presentarla, porque de alguna manera cualquier proyecto literario, ya sea un libro o una revista, tiene algo de espejismo. Aspira a tener una representación de la realidad, pero no llega a ser la realidad física. Y de alguna manera este espacio donde estamos es real e irreal a la vez. Es decir, aquí estuvo el alcázar del rey Don Pedro, pero estuvo, no está. Lo único que queda de aquello es el resto de muralla que precede al edificio donde estamos.
El edificio no tiene más de 32 años. Y sin embargo ya tiene un poco esa aureola antigua, de palimpsesto precisamente, como si hubiera pertenecido a la época en que vivió el rey Don Pedro, como si las murallas lo hubieran contagiado de ese arcaísmo. Este número de palimpsesto mantiene la línea que los anteriores, una atención especial a la poesía hispanoamericana y a la traducción, y naturalmente saca un libro que aumenta la colección, que en este caso está dedicado a un poeta chileno que murió con menos de 30 años en 1908. Este hombre tiene más de un paralelismo con Bécquer, sobre todo paralelismo biográfico. Como ustedes saben, Bécquer no llegó a publicar en vida. Fueron sus amigos, como Rodríguez Correa o Narciso Campillo, quienes a través de suscripción popular sacaron la primera edición en 1871 de su obra, y con Carlos Pessoa Vélez ocurrió exactamente lo mismo. Era un hombre del sector, un sector social muy humilde. Todo apunta, aunque sus biógrafos no se ponen de acuerdo, a que fue un niño acogido, que los padres no se sabe quiénes fueron, y una familia modesta de Santiago lo educó, y murió como Bécquer, incluso más joven que él. Bécquer murió a los 34 años, él antes de los 30, y se dedicó fundamentalmente al periodismo, con esporádicas etapas casi de una vida mendiga o indigente. En 1812, una serie de amigos periodistas y poetas reunió todos los poemas que él tenía dispersos, publicados en distintas revistas. Este es en síntesis un poco el libro, que él parte de cierta poesía modernista y romántica, tardorromántica, digamos, para evolucionar a una poesía cada vez más cruda, más amarga, y a pesar de las gotas de ironía que tiene, a mí me interesa sobre todo por el fondo humano y estremecedor que desprende esa obra. Después de que se publicara en 1812, resulta que empezó a adquirir un prestigio póstumo extraordinario, hasta que hoy se le considera el padre de la poesía contemporánea en la tradición chilena, que curiosamente, me cuentan amigos de allí, este año se cumple el centenario de su muerte, y sin embargo no corren buenos vientos para él en Chile. Es un poeta no olvidado, pero no está tampoco en la cresta de la ola, y la edición nuestra, por esa circunstancia, va a tener una repercusión mayor, si cabe, en Chile, porque se va a difundir mucho más de lo previsto, dada un poco la ignorancia que actualmente o el olvido injusto al que se está sometiendo este autor fundamental en la tradición de la poesía chilena. En España, por supuesto, es un autor absolutamente desconocido, pero como digo, es un poeta muy importante en Chile. Yo creo que va a gustar mucho. Tiene una característica muy singular que lo enlaza con la poesía popular, con los pliegos de cordel, que aquí también se dieron, y hubo imprentas en Carmona en el siglo XIX que se dedicaron a imprimir esas hojas que los ciegos iban recitando por las calles a la vez que las repartían. Bueno, pues en Chile había todo un sistema organizado, que era un negocio que se dedicaban a editar hojitas de los crímenes que habían causado más sensación en el momento. Entonces, estas, digamos, empresas populares tenían a sus poetas de plantilla, que en cuanto se producía esta noticia le encargaban a tal o a cual poeta que ya tenían previsto, o digamos firmado, fichado para la empresa, y que hicieran un poema contando la crónica de ese crimen, de un crimen o de una persona condenada a muerte, que muchas veces eran condenas a muerte precipitadas, injustas. Carlos Pessoa Vélez vivió algunos años de esta tarea de escribir esos poemas de encargo, pero fueron poemas tan sentidos y humanos que forman parte por derecho propio
de su obra. Y casualmente, o no tan casualmente, digamos, esa línea de su poesía más cruda, más realista y más popular es justamente la que ha podido influir más hondamente, ha renovado más la tradición chilena. Sí, hay más de un crítico que dice que la antipoesía de Nicanor Parra puede encontrar sus raíces en estas hojas de cordel de Carlos Pessoa Vélez. Yo no me propongo nunca hacer una obra monográfica, que la revista tenga una unidad preconcebida, pero curiosamente, después cuando estamos mi mujer y yo elaborando cada número, y sobre todo cuando ya se está imprimiendo, uno se da cuenta que hay ciertas coincidencias o puntos en común entre los distintos autores que hemos reunido en cada número. En este caso hay otro poeta que es el dossier al que le dedicamos en la revista, ya dejamos el libro, que es un poeta guatemalteco de la segunda mitad del siglo XX, murió ya creo que entrado que se llama Luis Alfredo Arango. Es un poeta también de corte realista, pero con una gran influencia del mundo maya, porque él dio clase, fue maestro de todas esas poblaciones mayas donde ya nos podemos imaginar todo tipo de carencias, ¿no? Las carencias que había, la falta de recursos de todo tipo en las comunidades aquellas, sobre todo a mediados del siglo XX. No es una poesía, sin embargo, irónica, pero sí muy tierna, a veces crítica y profundamente cálida y humana. Y la traducción está dedicada también a un personaje que no llevó una vida de indigencia como Carlos Pessoa Vélez, y aquí viene otra coincidencia por la parte biográfica, pero que lo pasó muy mal porque fue una mujer inglesa que decidió cambiarse el nombre y llamarse René Vivien, trasladarse a París, llevar una vida muy heterodoxa en su época, hasta cierto punto escandalosa. Ella nació en 1877 y murió en 1909, es decir, que casi fue coetánea de Carlos Pessoa Vélez, pero no se conocieron. Su poesía, sin embargo, una poesía abigarrada, decadente, que se fija en los moldes románticos y simbolistas de la época, pero cuyo tema, ella fue lesbiana, y entonces fue una precursora en este aspecto referente al contenido de su obra. Termino ya, creo que me he extendido demasiado, presentando a Carlos Germán Vélez, que es precisamente, nada tiene que ver el Vélez de Carlos Germán con el Vélez con V y terminado en Z de Carlos Pessoa Vélez. Sus poemas, más una entrevista que yo le hago larga, abre este número 23. Carlos Germán Vélez nace en Lima en 1927. Él tiene ya una rica y dilatadísima trayectoria literaria que se resumen en 15 libros de poemas, unos 15 creo que son, más un libro en prosa que es El Imán, que son una especie de reportajes, de crónicas de viajes que él hace por distintos lugares, fundamentalmente por Italia y Estados Unidos. Y es miembro de la Academia de la Lengua de Perú. Ha sido propuesto hace varios años por Vargas Llosa para el Premio Nobel, apoyado por la Academia de la Lengua Peruana. Fue finalista hace varios años del Príncipe de Asturias y es miembro del Consejo Artístico de la Casa de los Poetas de Sevilla, una de las personas que desde el principio ha apoyado con su afecto, con su prestigio y con su presencia una institución que todavía no se ha realizado del todo, porque sigue siendo un proyecto y ojalá no se quede en eso, ¿no? Carlos Germán Vélez, para mí, no descubro nada también diciendo esto, es un honor presentarlo porque es para mí una de las referencias de mi propia obra, una referencia cada vez más necesaria, y entonces me resulta muy emocionante presentar a un amigo y a un maestro en el pueblo donde vivo, y que
me ha ayudado a que llevara una revista que me permita acercarme a los grandes poetas de la lengua y a los grandes poetas que uno admira, ¿no? Porque en el fondo la trayectoria de la revista refleja un poco los gustos y las necesidades del lector, de tanto mi mujer como yo tenemos en el fondo, ¿no? Somos los que llevamos la revista. Una revista que está diseñada por Carmen Herrera y que en este número ella basa su diseño en la parte fotográfica de Lewis Carroll, que todos conocemos más como el autor de Alicia en el País de las Maravillas, pero quizás su faceta fotográfica, aunque conocida, se conozca menos naturalmente. Él fue uno de los pioneros de la fotografía, no de la fotografía técnica, pero sí de los primeros que intuyó el valor estético de la fotografía, como Carmen me ha recordado más de una vez en esta semana que hemos estado conversando por el diseño. Vuelvo a Carlos Germán. Él para mí es uno de los grandes poetas de la lengua, tanto por su contenido, por los por la evolución espiritual que lleva a cabo su obra, que pasa de una sensación de insignificancia, de humillación y casi de absurdo del ser humano perdido en el mundo, a una visión esperanzadora, yo diría que religiosa de la existencia, que en ningún caso es nada ingenua, sino que posiblemente obedezca a ese esfuerzo de autoconocimiento, de diálogo que él lleva consigo mismo, y que se da posiblemente gracias a la visión pesimista que tenía al principio en sus primeros libros. Esta evolución espiritual tiene también su contrapunto, su reflejo, mejor dicho, en un desarrollo formal muy singular, único diría yo, sin parangón en la poesía del siglo XX, sobre todo del medio siglo para acá, por la amalgama de registros expresivos que él lleva a cabo en su obra, apoyándose sobre todo en la poesía del Renacimiento y del Siglo de Oro, fundiéndola con expresiones, recursos del siglo XX y específicamente de la jerga peruana. Es por tanto una poesía que puede tener cierta apariencia de anacronismo, pero es un anacronismo consciente, deliberado, y que supone en realidad una vuelta de tuerca y de una llamada de atención crítica al peligro de frivolidad y de pérdida de significación formal que puede tener cierta poesía actual. Él sale al paso de esa facilidad, como bien apunta Vargas Llosa, es probablemente el poeta que más le pide al lector, que más le exige y que ha construido su obra con más rigor y paradójicamente con menos facilidad. Pero esta falta de facilidad, que al principio puede resultar retórica y compleja, no rebaja la emoción humana que tiene, porque uno se da cuenta que toda la dificultad formal que tiene en el fondo está al servicio de una calidad humana extraordinaria y de su visión del mundo, y hay una correspondencia íntima entre su forma de escribir y su forma de ver la realidad. Posiblemente si él no hubiera escrito como escribe, su visión del mundo y su evolución espiritual, yo me atrevo a decir que no se hubiera producido. Para mí, al hilo de esto, y con esto termino, es de los poetas que más me han exigido, de los poetas que más trabajo me ha costado entrar en su mundo, pero una vez que he entrado, es de los que más recompensas te da. Me produce un gran placer cuando uno llega a entender todo su mecanismo lingüístico, poético y expresivo, y darse uno cuenta que no es decorativo, que no son adornos, y que causa un extraordinario placer cuando uno desentraña todo el mundo verbal que él plantea. A mí me causa, es un placer que no he encontrado ni siquiera en poetas que admiro tanto como pueda yo admirar a Carlos Germán,
pero este placer, esta recompensa que él da por el esfuerzo que le pide al lector, para mí es único también. Así que, sin más dilación, que creo que me he alargado demasiado, yo presento, os dejo nos quedamos con la poesía de Carlos Germán, que también notaréis un poco, como yo digo, que él va a leer, tampoco lee como suele leer el poeta de hoy, que tiene miedo un poco a la recitación, suele leer sus poemas casi como prosa. Él, en consonancia con el mundo lingüístico que plantea el lector, lo lee de una manera demorada, casi salmódica, no importándole la cierta afectación que eso conlleva, sobre todo porque va contracorriente de la manera de leer que hoy suele pedirse, ¿no? Así que eso también es un placer añadido y una oportunidad que tenemos en Carmona de escuchar a un poeta de una tan sui generis, ¿no? Carlos Germán. Ayuntamiento de Carmona por permitirme esta noche leer ante ustedes mis borrones antiguos, modernos. Agradecerle igualmente a mi amigo fraterno Francisco Cruz por sus generosas palabras que al escucharlas me emocionan mucho. Igualmente quiero también agradecerle a Fran y a su esposa Chari aquí presentes, porque ellos son los artífices de mi venida a Carmona. En realidad es la segunda vez que vengo a esta linajuda ciudad, y con la visita que he hecho hoy en la mañana ya tengo otra visión, porque mi visión anterior de Carmona se reducía a la necrópolis romana, que la visité hace algunos años, pero no es así, es otra cosa, es más también, más de los romanos y de diversas culturas y diversas épocas se anidan en esta ciudad. Me voy a permitir leer algunos pequeños poemas de diversas épocas y de diversas temáticas. Quisiera comenzar leyendo una composición breve en honor al hada cibernética. En realidad, este poemita lo escribí en 1961, cuando yo era pequeño funcionario en el Senado del Perú. Y además, simultáneamente tenía que trabajar en agencias noticiosas para redondear mis magros ingresos. Entonces, un buen día vi en el periódico un despacho cablegráfico procedente de Londres en que se hablaba de la automatización que se iniciaba en Inglaterra del trabajo, de los medios laborales. Y en ese despacho telegráfico, en ese cable, estaba inserta la palabra cibernética. Y a partir de entonces comencé a elucubrar en torno a esta idea poética del hada cibernética. Oh hada cibernética, ¿cuándo harás que los huesos de mis manos se muevan alegremente para escribir al fin lo que yo desee, a la hora que me venga en gana, y los encajes de mis órganos secretos tengan facciones sosegadas en las últimas horas del día, mientras la sangre circule como un bálsamo a lo largo de mi cuerpo? Y enseguida leeré unos poemas inspirados en el amor familiar. Yo creo que es la línea central, la línea temática central de las cosas que escribo. Siempre el poema dedicado a mi hermano minusválido, a mis hijas, a mis nietos. Y este poema es en honor a mi madre, es una suerte de agradecimiento
que le dirijo a ella. Se titula Acción de Gracias. No sé bien si me veré en los altos de una farmacia frente al Mar del Sur en una noche de septiembre tibio, o en cambio amaneciendo a las orillas de una laguna en medio del desierto, exactamente 9 meses antes que Huacachina, así se llama el punto. No sé cuál será la visión postrera, pero sí estoy seguro que miré dándote, Madre mía, eternas gracias por haberme alumbrado en este mundo, que aunque no hubiera sido un ser humano, sino piedra o pescado o vegetal, ser tu vástago me bastara a mí. La cara de mis hijas. Este cielo del mundo siempre alto, antes jamás mirado tan de cerca, que de repente veo en alrededor en una y otra de mis ambas hijas, cuando perdidas ya las esperanzas que alguna vez al fin brillara acá una mínima luz del firmamento, lo oscuro en mil centellas desatando, que en cambio veo ahora por doquier, a diario a tutiplén encegueciéndome, todo aquello que ajeno yo creía, y en paz quedo conmigo y con el mundo por mirar ese lustre inalcanzable, aunque sea en la cara de mis hijas. El fin es gemelo del comienzo. Hoy echado del mundo de improviso y otra vez como ayer escatimado de uno y otro elemento natural, nada menos que casi en los finales, cuando según parece que de fijo el curso de la vida es incambiable. En verdad, por su mente no pasó ni como conjetura ayer ni hoy, que el remoto comienzo del vivir y estas postrimerías palpitantes repartidos hubieran sido aquí en porciones de penas por igual. Irremediablemente arrinconado, sin compañía alguna deliciosa, y tal un hongo en tan desierta isla, mañana, tarde, noche, fijamente, en donde todo el aire, fuego y agua, cómo le van volviendo las espaldas, enterrado de nuevo aisladamente, en dura situación restablecida, y cuando cada cosa le es esquiva, como cuando la voz le esquiva así a la bocaza humana y la coloca bajo el pardo silencio de la fascia. Y menos puede verse cual león de orgullo coronado en el cubil por sus tiernos cachorros que idolatra, según lo imaginaba de muchacho, porque el fin es gemelo del comienzo en el similar sino de estar solos. Y a continuación un par de poemas en torno al tiempo. En realidad mi reflexión en torno al tiempo evidentemente comienza cuando ya llego a la cumbre de la edad, a los 50 años, y ahí me doy cuenta de que el tiempo es fugaz, que la edad está gastada. No despilfarrarlo, y en adelante, como nunca ayer, ser absoluto dueño del gran tiempo, que es exclusivamente para usarlo en cosas entrañables por entero, y con tal razón no despilfarrarlo ni un instante de la futura vida, que aunque fuera infinito y espacioso en el seno del mundo terrenal,
No hay que dejarlo torpemente caer en la boca del lobo de la nada, que solo con el paso de los años los ojos del espíritu descubren desde acá el más allá desconocido. Porque en alas del rápido minuto se puede ir muy imperceptiblemente a los reinos del cielo o del infierno. La edad gastada. Las vejeces del mundo milenario jamás resultan obvias a la simple mirada de las gentes, tal como las arrugas y las canas que por la edad gastada de fulano por donde quiera afloran, más al mirarse él en el fiel espejo. Y en cambio el mundo tiene la fortuna de nunca poder ver en el espejear de los quietos lagos cada mañana al empezar el día ni un signo de su edad inescrutable. Y quisiera leer unos poemas que son sendos homenajes a destinatarios distintos. El primero es a Higia, diosa de la salud. Y a Higia la descubro a través de la pintura de Gustav Klimt, pintor austríaco, consagrado a una pintura en homenaje a la mujer principalmente. Y ahí en su biografía aparece la palabra Higia. Yo digo Higia, los griegos dicen Higia, creo, si no me equivoco. A Higia, diosa de la salud. Y por un rato salgo del santoral cristiano, elevando a los cielos por primera vez ahora, que de infinitas súplicas, con prisa inagualable a la más socorrida de las deidades griegas, para que ella por siempre proteja la salud desde fuera hacia adentro, hasta en hierro tornarla e inexpugnable al fin, y ya no un leve soplo. Que lo físico bien y lo psíquico igual, tal petición ferviente que cada cual formula la suma deidad del bienestar humano, por encima de todo, exclusivo deseo en uno y otro trecho de la constante ruta entre cuna y sepulcro, remachando ardoroso con las mismas palabras, estancia de estar óptimo. Las preces hacia ti son la piedra angular, con la mirada fija en tu invisible imagen durante la niñez, juventud y vejez. Higia adorada mía, que consustancial siempre queremos ser contigo, como una indivisible cosa perpetuamente, aunque tú, entronizada en los celestes cielos, y yo, huésped del quirófano. ¿Qué le vamos a hacer? Hasta el extremo instante estaré en ti pensando con afán, implorándote una pequeña amiga de tu benevolencia, y descubrir así el tesoro recóndito del bálsamo sin par de tu ser misterioso, que en el Olimpo mora, para que el alma y cuerpo de Adán y Eva enfermizos en grande acá lo pasen. Porque Higia bienhechora, en los humanos tuétanos, desde el claustro materno hasta la eternidad, soberana allí yaces como estrella en la noche, por lo cual tu devoto, un enhiesto árbol, es en su larga existencia, que por ti solamente las sacras vitaminas gobiernan de la grey el bolo alimenticio y aún del mismísimo orbe. Y quisiera leer ahora un homenaje a un pintor peruano,
que en realidad es furtivo, secreto, desconocido, que vive en Alemania, y en el Perú no se le conoce mucho. Su estilo es bastante particular. Él asume como punto de partida los cuadros renacentistas, por ejemplo, de Rafael, de Leonardo, y le agrega algún toque de fantasía personal. Y hacía tiempo que quería yo homenajearlo, y finalmente, a Dios gracias, he escrito este texto con el cual estoy más o menos satisfecho. Jorge Valdivia Carrasco tutea a sus pares. Con tus pares en Frankfurt, de tú a tú, porque eres justamente tal como ellos y en confraternidad indestructible, que entre tantos echados admirables y tus lienzos nacidos allá ahora, un camino hay que fluye como un río, donde vas codo a codo, no en simple muestra de cordialidad, mas sí de iguales genes, sin duda de tus deudos un gemelo, merced a tu arte, a pulso renacido. Dicho en otras palabras, así entonces, he aquí el legado antiguo reintegrado en el seno de tu moderna mente, como una inagotable cornucopia de la que casi siempre febril sacas el rostro de una dama que vivió feliz en el pasado, no sospechando que después de siglos retorna otro lienzo por encima del tiempo rediviva para fascinar por segunda vez. Helo el atuendo humano allí lujoso, cubriendo la piel del erguido busto de femenina carne palpitante, y en uno de los delicados hombros, el más perfecto de los recamados, que al instante cautiva a quien lo mira, como si tu pincel firme fijara en la donosa parte la miel de los sentidos. Y más aún tal si la perpetua dama se echa al hombro el vivir grato del mundo. Y de improviso, por tu voluntad, dos reinos naturales se aproximan, cuando una iguana en el hospitalario regazo de Eva está familiarmente, y aves y colibríes también cerca, como señal rotunda de tu numen. Y así los misteriosos seres tan desairados desde siempre contribuyen resueltos a que el antiguo cuadro original sea un recién nacido en este siglo. Es la aproximación jamás frecuente, visible de manera cuán extraña, cuando el ojo de un ave ras con ras aleva justapónese de súbito, confluyendo ambos en un punto exacto del iris, la pupila y la esclerótica, para una estrecha unión del mejor de los modos en la tierra, pues más que manos juntas resulta superior la firme alianza de dos ojos ajenos entre sí. El uso de las formas y colores, gracias a la paleta y al pincel, que mediante ello a muchos los asombran, como cuando por vez primera miran en el lienzo del cielo en lontananza ya las 100.000 nubes y el arco iris. Y es esta la impresión de quien tiene delante un cuadro tuyo, donde renace un clásico, y el contemplador boquiabierto tórnase en alguien que descubre al fin el arte. Y enseguida quisiera leer un poema recordando a un amigo fraterno, un amigo peruano de mi generación que ya falleció, llamado Javier Sologuren, poeta cuyas composiciones fueron recogidas precisamente en un libro de palincesto hace algunos años. Y debería decir acá, quisiera hacer un pequeño paréntesis, algo que me había olvidado al comienzo, o sea, el papel que tiene palincesto para nosotros los hispanoamericanos. Es un abrazo transatlántico
que se estrechando las dos orillas. En realidad, las dos orillas, la americana y la peninsular, en realidad en las páginas de Palincesto hemos publicado muchos de los hispanoamericanos que hemos vivido en la segunda parte del siglo XX. Y uno de ellos es Javier Sologuren, poeta limeño, fallecido ya hace algunos años, muy querido entre nosotros. Javier Sologuren, entre sus cenizas y sus obras completas, entre unas ligerísimas cenizas casi por extinguirse allá en los aires, y tus páginas hasta en 10 volúmenes incólumes en tanto dure el mundo, que en ello ras con ras y de improviso te has convertido hoy día por propia voluntad, al querer consumirte en puro fuego, para que de tu vida señal no haya, salvo cada palabra por ti escrita. En conclusión, ni un mínimo vestigio de tu esqueleto y carne terrenales habrá en las cercanías de esas flores que ejemplarmente tú tanto admirabas, bien de viva voz, bien de puño y letra, y del humus recóndito, ahora sí que te alejas, optando por entrar a toda prisa en el ignoto seno de la nada, en vez de estar mañana en un jardín. Mas celebraste desde edad temprana la boda de la letra con la pluma, aunque tu mente nunca codició triunfar en una justa literaria o la gloria después de la existencia. Y pese a ser esquivo de estas humanas cosas, allí está finalmente tu legado de cara al verdadero tiempo eterno, al trocar en crisol la blanca página. Una vez más, ejemplo, eres muy claro del que el supremo fuego constituye la inspiración que alumbra una y otra arte, según lo prueba cada verso tuyo, donde en vez de cenizas hay palabras, que escribir solamente con el fervor justísimo, no obstante, es una brasa inapagable, conforme e inmarchitable son tus flores, tal rosa, tal cucarda, así por siempre. Y finalmente quisiera leer dos poemas de reciente fecha. El primero se llama Sed y hambre de saber. La sed de saber cómo alienta las ansias de vivir acá, contra viento y marea firme, como una nave cuya quilla avanza por un mar inmenso de libros viejos y flamantes que el lector sin pausa relee, empeñado en llevar con él hacia el más allá misterioso el seso humano enriquecido. Pero esta sui generis sed con el hambre viene a la par, y en consecuencia así resulta el menester más apremiante cuando el empobrecido espíritu asume al fin a plenitud la corporal satisfacción, y cada página leída muda en apetecible plato o en vaso de agua clara y fresca. Es un lector tan singular en quien los bríos fisiológicos de satisfacer hambre y sed pasan a ser un gran deseo espiritual irrefrenable en pos del ABC divino, para saber a ciencia cierta, antes de partir de este mundo, a dónde finalmente vamos, y no un difunto cuan a ciegas. Justamente un mortal saciado, en cuerpo y alma por igual, en las mismas postrimerías, con el tesoro de la grey, portándolo entre ceja y ceja, y aún en el recóndito vientre. Incomparable modo de irse desde acá al más allá invisible es colmar al viajero inerte con la sapiencia, el pan
y el agua. Y por último, este poema titulado Cavilación del caminante. En realidad refleja la experiencia que tengo yo en los últimos años tras una operación al corazón. Según los cardiólogos, debo caminar 1 hora mínimo, y eso me ayuda mucho. Lo hago en un parque vecino a mi casa en Lima, y de ahí viene esta reflexión. Y en realidad creo yo que acá me convierto en un fiel del jainismo hindú. Me acuerdo que hace años vi una foto de un personaje que tenía un personaje que andaba por una calle de Nueva Delhi con un pañuelo y con una especie de escobas. Era para evitar matar una hormiga o un mosquito. Era un jainista. Y acá me siento yo como uno de ellos, un fiel devoto del jainismo hindú. Cavilación del caminante. Diariamente camino siempre por la faz del lunar mundo para preservar la salud, y de preferencia en un parque donde plantas y animalillos viven codo con codo en paz. Y por allí feliz discurro, sin reparar que a unos seres, justo como yo en plena vida, involuntariamente piso. Y a la verdad que bien estoy, aunque rápido asesinándolos, a quienes acá abajo yacen a rastras entre suelo y cielo, sin poder esquivar la muerte que les llega así de improviso. Cuando alguien viene en 2 zancadas y con la suela del zapato, sin más ni más, así deshace cada mínimo hijo de Dios. He aquí la multitud de hormigas que dan el suspiro postrero a causa de las 1000 pisadas del caminante cotidiano en homicida convertido, no queriendo, no sin duda. Mas tales son las circunstancias en que un gigante humano mata al animalillo invisible e inerme ante el andar ajeno. Es el más inexplicable hecho, y por añadidura absurdo, que alguien por preservarse a fondo, tal como yo cada mañana, de un tajo la vida le ciegue a aquel que nunca daña a nadie ni a los imperceptibles seres. Que el firmamento entonces caiga, igual que un castillo de naipes, sobre mí un mal día, así sea. Y les agradezco mucho por su presencia, por la atención que me han brindado, que en realidad cuando yo leí en la Biblioteca Nacional esa colección Rivadeneira añeja, y me concentré en un poeta manierista sevillano de 50 composiciones, horaciano, llamado Francisco de Medrano. Y él ha sido mi maestro, y entresaco de sus poemas una palabra, asaz, que es bastante, que no la usamos en el Perú. Y bueno, ese es mi punto de partida, la lectura de Medrano y de Gutiérrez de Cetina, que descubro que este poeta sevillano se fue a México, había escrito una doble sestina, y eso me estimuló también a escribir una doble sestina. Nunca pensaría que iba a leer en las entrañas, en el corazón de Bética, que siempre yo he pensado en la Bética. Mi Lima para mí es la Bética, pero una Bética no bella, porque en realidad los poetas de mi generación, no sé, tenemos un odio a la ciudad, a Lima, pero que es injustificado, y yo ya hago mi mea culpa,
frente a esta, de bautizar a Lima como Bética Novella, porque es una ciudad agradable, bonita, que felizmente ha superado la crisis que tuvo en los finales del siglo pasado. Ahora está en buen pie y los invita a visitar. O sea, un hombre que ha renegado Lima, en este momento los invita a ustedes a visitar Lima, bueno, y un Machu Picchu, por cierto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Tengo que, en nombre de la ciudad de Carmona, te agradezco tu presencia aquí por estos maravillosos poemas que nos has dedicado y, por supuesto, también invitarte la tercera vez, la próxima vez, que será la tercera, que vuelvas cuando quieras. También mi agradecimiento a Francisco y a tu mujer por haber puesto de nuevo en la calle esta 23 edición de la revista de Palinsectos. Y por habernos traído también al poeta. Y por último, pues, mi agradecimiento también a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Carmona y al subpersonal de la biblioteca por este acto tan bien organizado. Y por supuesto, mi agradecimiento a todos ustedes por la presencia. Y ahora, sin más dilación, vamos a pasar al interior del parador para tomarnos un vinito. Muchas gracias.